Buenas queridas y queridos, yo soy Lorena Amquie y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Como me lo han estado pidiendo y en la votación que hago cada semana con los miembros suscritos a este canal, ganó otra vez el tema de los tutoriales. Tomé uno de los textos que ustedes con mucha valentía me compartieron y vamos a utilizar el texto de Señor Nadie. Muchas gracias a todos los que comparten sus textos. Muchos de ellos serán utilizados posteriormente para otros videos de tutoriales, pero déjenme decirles que bastantes de ellos también están muy bien escritos y no encuentro mucho que corregirles, y aquí la idea es que tengamos errores que se cometen con mucha frecuencia para que podamos aprender. Así que mi selección está basada en los textos que tengan errores más comunes, así que esos son los parámetros con los que elijo. Entonces, este texto del Señor Nadie se lo agradecemos mucho y vamos a empezar. Como siempre, primero lo leo en voz alta para que tratemos de ver cuáles son sus principales problemas, y yo les recomendaría que en este momento lo sigan en la pantalla, pero que traten también de escuchar para que veamos cómo la puntuación, cuando no está utilizada de la mejor manera, afecta al texto. Y vamos a ello. El día menos esperado llegó. Ese era el adiós definitivo. Jamás volverían a estar juntos. No habría un hasta luego. Simplemente ese era el final de su historia. Sin embargo, Seol, sin importarle lo más mínimo lo que Dios había decidido, en su lucidez trató de tocar el rostro de Tánato para nunca olvidarlo y murmuró: «Nada en este mundo es infinito, ni siquiera la eternidad. Solo es una palabra efímeramente larga, así que prometo que de alguna forma te encontraré. Buscaré tu rostro en las personas en mi alrededor y nuevamente permaneceré toda mi vida junto a ti en cada una de ellas y estaré a tu lado en todas las eternidades que puedan existir». Tánato comenzó a llorar y quitándose el guante de aquella mano esquelética que tanto había odiado. Cálidamente y acompañado de un beso, tomó las manos de su amado, quien como última palabra eligió un cálido y tembloroso «te amo». Después de que Seol simplemente dejó de respirar, rodeado del profundo silencio, Tánato le dio un beso más. Incluso tal vez Seol lo llegó a sentir. El único rastro del mismo no fue sino una lágrima en la mejilla de Seol. Tánato, entre lágrimas, antes de separar su mejilla de la Seol, se acercó a su oído y susurró: «No voy a olvidarte. Es una promesa». Dolido, Tánato sacó una flor de su bolsillo y por fin encerró el alma de su amado en la misma. Durante el camino al hogar de Tacmas, el dios de la reencarnación, Tánato iba tarareando aquella canción que provocó que se enamorara de Seol. Entre lágrimas entregó aquella hermosa flor a Tacmas, para así volverla a ver durante la larga eternidad. Bueno, tenemos aquí un texto que tiene muchas emociones, que es un momento emotivo y fuerte en la vida de estos personajes, y aunque no conocemos la historia detrás y no sabemos muy bien qué pasa antes ni qué pasará después, podemos detectar que lo que se quiere transmitir es este momento de despedida y de desolación. Y podemos detectar que el texto tiene varios problemas tanto de ortografía como de puntuación, y que puede ser muchísimo más emotivo y lograr más su objetivo de transmitir lo que quiere transmitir con una buena corrección. Antes que nada, yo suelo preferir que los párrafos estén justificados. A mí me ayuda a verlos así y de entrada me parece que el texto se ve más limpio, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer párrafo. El día menos esperado llegó. Yo aquí de entrada cambiaría la primera coma por 2 puntos, porque el día menos esperado llegó está anunciando lo que va a suceder después, ¿no? Vamos a saber cuál es el día menos esperado. Y entonces los 2 puntos nos ayudan a dar esta sensación de anuncio. El día menos esperado llegó, 2 puntos. Ese era el adiós definitivo. Cuando algo es definitivo, ayuda a dar una sensación de definitivo poner un punto en vez de una coma. Entonces yo pondría ahí un punto y seguido. ¿Por qué? No es que estuviera mal escrito, ¿no? Y por supuesto que cada uno de ustedes podría corregir este texto a su manera y seguramente muchas de estas maneras estarían correctas. Yo no pretendo decir que mi manera de corregir es la única ni la mejor, pero es la que yo considero mejor y la que a mí me suena mejor.
Entonces, les trato de dar ideas de cómo utilizar otros signos de puntuación para que no siempre dependan de la coma, porque el exceso de comas suele ser tedioso en la lectura. Entonces aquí, por ejemplo, este de 2 puntos le da otra entonación al texto y este punto y seguido también, porque entonces tenemos un párrafo que comienza de una manera mucho más rotunda. El día menos esperado llegó. Ese era el adiós definitivo. Punto. Jamás volverían a estar juntos. No habría un hasta luego. Simplemente ese era el final de su historia. Lo mismo, ¿no? Aquí, si siguiéramos con sin embargo, esta ya es una idea distinta. La primera idea termina aquí. La primera idea de este primer párrafo termina aquí. Ese era el final de su historia. Sin embargo, coma, Seol, sin importarle lo más mínimo lo que Dios había decidido, en su lucidez trató de tocar el rostro de Tánato para nunca olvidarlo, coma, y murmuró. Ahora, yo personalmente no sé por qué el autor eligió esta frase, en su lucidez, porque la lucidez no suele estar acompañando a los personajes en momentos de terribles pérdidas, pero como no conozco la historia, no me atrevo a eliminar esto, ¿no? Trató de tocar el rostro de Tánato para nunca olvidarlo y murmuró. Nada en este mundo es infinito, ni siquiera la eternidad. Solo es una palabra efímeramente larga. Hablando de estilo, yo tiendo a pensar que las cosas que no aportan nada y que no hacen que el lector tenga más información, hay que quitarlas, ¿no? Entonces aquí cuando decimos que es una palabra efímeramente larga, a mí esta frase, efímeramente larga, no me hace ningún sentido, no me aporta nada. Yo creo que queda mucho más fuerte decir que la eternidad es solo una palabra, simplemente. Nada en este mundo es infinito, ni siquiera la eternidad. Y otra vez pondría aquí 2 puntos, porque va a explicar el personaje a qué se refiere al decir que nada en este mundo es infinito. Ni siquiera la eternidad. Solo es una palabra. Así que prometo que de alguna forma te encontraré. Evidentemente, cuando yo lo leí en esa conjugación tan rara, ¿no? Te encontraré, buscaré tu rostro. Obviamente era una falta de ortografía. Prometo que de alguna forma te encontraré. Buscaré tu rostro en las personas a mi alrededor, no en mi alrededor, a mi alrededor. Y nuevamente permaneceré toda mi vida junto a ti, en cada una de ellas, y estaré a tu lado en todas las eternidades que puedan existir. Bueno, quiero que pongamos atención en simplemente, nuevamente, y bueno, la que ya quitamos, ¿no? Que era otra palabra con mente. Hay que tener cuidado con estas palabras que acaban en mente, porque muchas veces cuando no ponemos atención, abusamos de ellas, ¿no? Aquí en este texto, por ejemplo, tenemos el simplemente, y luego aquí tenemos nuevamente, y luego aquí tenemos cálidamente, y luego aquí tenemos otra vez simplemente, y creo que eso es todo. Son muchas mentes y eso acaba resonando y acaba simplificando el texto. Hay mejores maneras de decir las cosas. Entonces, como muchas veces no podemos evitar utilizar esas, hay que tratar de eliminar las que no sean absolutamente necesarias y decir las cosas de otro modo, ¿no? Entonces, yo aquí lo que haría sería, prometo que de alguna forma te encontraré, buscaré tu rostro en las personas a mi alrededor y volveré a pasar toda mi vida junto a ti. Ahora, cuando ya leemos esto así, en cada una de ellas resulta confuso. Entonces, buscaré tu rostro en las personas a mi alrededor y volveré a pasar toda mi vida junto a ti. Y estaré a tu lado. Yo después de ya te encontraré, buscaré y volveré. Ya otro estaré, ya me suena un poco como una cacofonía. Yo lo eliminaría y dejaría así. Volveré a pasar toda mi vida junto a ti, a tu lado, por todas las eternidades que puedan existir. ¿Por qué? Porque en es un lugar y por es una duración. Entonces puede ser por todas las eternidades o durante
todas las eternidades que puedan existir. A mí esto también me parece que le quita fuerza a la frase y yo lo dejaría así. Pasar toda mi vida junto a ti, a tu lado durante todas las eternidades. Tánato, comenzó a llorar. Ya hemos dicho antes que no hay que separar al sujeto de su acción y esta coma es lo que está haciendo, así que le eliminamos. Tánato comenzó a llorar, y quitándose el guante de aquella mano esquelética, esta coma no va. Quitándose el guante de aquella mano esquelética que tanto había odiado, cálidamente y acompañado de un beso, tomó las manos de su amado. Esta es una frase muy confusa porque parece que Tánato está siendo acompañado de un beso y no hay nadie más que le pueda dar ese beso. Y cálidamente se quitó el guante, ¿no? Porque veníamos de la frase anterior quitándose el guante cálidamente. Entonces realmente esto confunde y hace que el texto no fluya. Tánato comenzó a llorar y quitándose el guante de aquella mano esquelética que tanto había odiado, tomó las manos de su amado, aquí falta ortografía, tomó las manos de su amado, quien como última palabra eligió un cálido y tembloroso te amo. Ahora, no es una última palabra, son últimas palabras. Quien como últimas palabras eligió decir te amo o eligió un cálido y tembloroso te amo. No está mal redactado, aunque puede resultar confuso porque un cálido suena singular y últimas palabras es plural. Pero bueno, Tánato comenzó a llorar y quitándose el guante de aquella mano esquelética que tanto había odiado, tomó las manos de su amado, quien como últimas palabras eligió ¿qué tal si quitáramos todo esto? Te amo. Punto. Creo que, de nuevo, muchas veces cuando queremos explorar la emoción y transmitir la emoción, sobreexplicamos y a veces con menos palabras se dice más. Y yo creo que aquí queda mucho más limpio este párrafo, ¿no? Tánato comenzó a llorar y quitándose el guante de aquella mano esquelética que tanto había odiado, tomó las manos de su amado, quien como últimas palabras eligió te amo. Después de que Seol dejó de respirar, aquí tenemos otra vez el simplemente, y yo creo que además de que el mente es algo que hay que evitar, pues es mucho más fuerte decir después de que Seol dejó de respirar, porque no hay nada simple en esta muerte, hay muchas emociones, entonces no hay por qué decir que es simple. Después de que Seol dejó de respirar, rodeado del profundo silencio, Tánato le dio un beso más. Aquí yo sugeriría meter un punto y coma. Incluso tal vez Seol lo llegó a sentir. Yo creo que esta idea es suficientemente poderosa para cortarla aquí y poner un punto y seguido. Tánato le dio un beso más. Incluso tal vez Seol lo llegó a sentir. El único rastro del mismo, en vez de decir no fue sino, el no fue sino es un doble negativo, ¿no? Y confunde, porque es lo mismo que decir el único rastro del mismo fue una lágrima en la mejilla. En cambio, el único rastro del mismo no fue sino, simplemente entorpece la lectura. El único rastro del mismo fue una lágrima en la mejilla de Seol. Punto. Otra idea que se contiene en sí misma y que debe ir separada por un punto. Tánato, entre lágrimas. Antes de separar su mejilla de la de Seol, se acercó a su oído y susurró: no voy a olvidarte, es una promesa. Dolido, yo aquí quitaría a este sujeto, ¿no? Porque ya sabemos que estamos hablando de Tánato y creo que queda más limpio decir dolido, saco, realmente obviamente es sacó. Sacó una flor de su bolsillo y el por fin tampoco lo dejaría porque también me parece que entorpece la redacción. No hay por fin, pareciera que había estado intentando hacerlo y que se había atrasado o que había tomado mucho tiempo. Creo que no es necesario, creo que es mejor así. Dolido, sacó una flor de su bolsillo y encerró el alma de su amado en la misma. ¿Qué tal así? Encerró el alma de su amado en ella.
Durante el camino al hogar de Tacmas, el dios de la reencarnación, yo quitaría esto. Y así, durante el camino al hogar de Tacmas, dios de la reencarnación, Tánato iba tarareando aquella canción que provocó, obviamente es provocó, que se enamorara de Seol. Entre lágrimas entregó aquella hermosa flor a Tacmas para así jamás volverla a ver durante la larga eternidad. Bueno, no sé qué opinen ustedes de esta edición. Por supuesto, está abierto el foro a que hagan sus propias propuestas. Yo lo que he hecho es ofrecerles alternativas de distintos signos de puntuación y, sobre todo en este caso, limpiar el texto, quitarle lo que sobra, quitarle las sobreexplicaciones y quitarle sobre todo las cosas que no aportan y entorpecen la lectura, ¿no? Vamos a leerlo completo a ver si nos suena mejor que la primera versión. El día menos esperado llegó. Ese era el adiós definitivo. Jamás volverían a estar juntos. No habría un hasta luego. Simplemente ese era el final de su historia. Incluso aquí, yo pienso que esta coma también puede cambiarse por un punto y seguido. El punto y seguido, por un punto y coma. El punto y coma a veces se utiliza cuando podría haber dos puntos o cuando podría haber una coma. Es una especie de signo intermedio que puede sugerir que la segunda frase, o sea, esta, es consecuencia de la primera. Y en este caso es así, ¿no? Jamás volverían a estar juntos, no habría un hasta luego, y la consecuencia de esto es que ese era el final de su historia. Sin embargo, Seol, sin importarle lo más mínimo lo que Dios había decidido, en su lucidez trató de tocar el rostro de Tánato, para nunca olvidarlo, y murmuró: nada en este mundo es infinito, ni siquiera la eternidad. Solo es una palabra, así que prometo que de alguna forma te encontraré. Buscaré tu rostro en las personas a mi alrededor y volveré a pasar toda mi vida junto a ti, a tu lado durante todas las eternidades. Tánato comenzó a llorar, y quitándose el guante de aquella mano esquelética que tanto había odiado, tomó las manos de su amado, quien como últimas palabras eligió te amo. Después de que Seol dejó de respirar, rodeado del profundo silencio, Tánato le dio un beso más. Incluso tal vez Seol lo llegó a sentir. ¿Qué tal le sonó esta? A mí ahora leyéndolo en voz alta me parece que el orden de esta frase es extraña. Tánato le dio un beso más. Vamos a ver cómo podemos decir esto de una manera más limpia y más clara. Tánato le dio un beso más. Seol quizá llegó a sentirlo. No sé cómo les parece. A mí me parece que suena un poco mejor. El único rastro del mismo fue una lágrima en la mejilla de Seol. Tánato, entre lágrimas, antes de separar su mejilla de la de Seol, se acercó a su oído y susurró: no voy a olvidarte. Es una promesa. Dolido, sacó una flor de su bolsillo y encerró el alma de su amado en ella. ¿Qué opinan de esta palabra? ¿Creen que dolido es una palabra que encierra la emocionalidad de esta escena? ¿Qué tal esta? Roto, sacó una flor de su bolsillo. O incluso quebrado, sacó una flor de su bolsillo. Destrozado, sacó una flor de su bolsillo. Creo que cualquiera de estas es mejor que dolido. Y yo incluso dejaría esta. Roto, ya sé que suena muy prosaica, como una palabra muy obvia, pero me parece que justamente la simplicidad de esta palabra es más expresiva y más fuerte. Roto, sacó una flor de su bolsillo y encerró el alma de su amado en ella. Durante el camino al hogar de Tacmas, dios de la reencarnación, Tánato iba tarareando aquella canción que provocó que se enamorara de Seol. Yo quitaría ahora, en esta segunda edición, esto. ¿Por qué? Porque ya vimos la palabra lágrimas demasiadas veces en un texto demasiado corto, ¿no? Aquí comenzó a llorar, aquí hay una lágrima, aquí hay otras lágrimas. Entonces yo creo que ya queda claro que hay llanto y que hay tristeza, ¿no? Entregó aquella hermosa flor a Tacmas para así jamás volverla a ver durante la larga eternidad. Yo incluso creo que este así sobra.
para jamás volverla a ver durante la larga eternidad. Bueno, yo dejaría este texto así. Como pueden ver, la extensión no cambió mucho, pero la limpieza, la claridad, la elegancia del texto sí que se ve elevada después de esta edición. Muchas gracias a Señor Nadie por haberlo compartido. Creo que es un texto que, fuera de las cosas que hicimos, tiene emotividad, nos deja imaginando cuál podría haber sido la relación entre estos dos personajes, y me parece un texto que está a rasgos generales bien escrito, que es dulce y que está bien usado el vocabulario y bien planteada la situación. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, hoy no van a ver mi cara porque justo antes de empezar a grabar dejé una puerta abierta en un gabinete de la cocina y me estampé en la frente con él y tengo un chichón gigantesco en la frente y me veo muy fea y estoy todo el tiempo con una bolsa de hielo en la cabeza. Así que les evitaré la visión horrorífica de este incidente y espero pronto se me hunda ese chichón y hacer otro tutorial, porque veo que es una de las cosas que más les sirven a ustedes. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias a todos los miembros de este canal. Su apoyo me mantiene muy motivada. Espero que estén disfrutando los contenidos adicionales. He posteado algunas lecturas en voz alta de textos míos por ahí y, como ya se habrán enterado, los miembros votan para que elijamos los temas de cada semana de los videos. Así que si les interesa formar parte de este canal y darme un incentivo para que yo siga motivada y compartiendo estos contenidos gratuitos con todos ustedes, denle al botón de unirse y averigüen si es algo que les puede ser interesante. Me despido y nos vemos pronto.